Buenas tardes a aquellos que nos ven por este estudio bíblico. Es una alegría poder estar con ustedes y estamos aquí mi hermana Elvia Paz de Dios, hermanos. Esperemos que se encuentren bien y gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. y mi hermana Elvira Costa. Muy buenas tardes, la paz de Dios sea con todos y vamos a gozarnos juntos en Cristo Jesús. Esta tarde, hermanos, traemos un estudio bíblico que estamos seguras que va a ser de bendición como lo ha sido para nosotros, pero por supuesto que antes de iniciar vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo y le voy a pedir a mi hermana Elvia que sea ella la que nos lleve en esta oración. Bendito y amoroso Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido en este día poder participar de este estudio bíblico. Te pedimos de la asistencia de tu Espíritu Santo que nos muestres qué es lo que debemos de hablar, que llenes nuestra boca, que seas tú, Señor, quien presente ante tu iglesia que se conecta en diferentes partes lo que tú quieres que ellos aprendan, que dispongas los corazones, que los prepares, Señor, que ellos puedan entender tu palabra, que es muy edificante, pero sobre todas las cosas, Señor, que nos enseña nuestro día a día. Hoy el tema que nos corresponde habla de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y queremos, Señor, que tú nos acompañes porque tú has pedido que hagamos discípulos a las naciones, pero también, Señor, parte de todo esto es que aprendamos cómo, y te damos la honra y la gloria porque has puesto palabra en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Usa nuestra vida con tu gracia, con tu poder, y que seamos instrumentos en tus manos, y que llegue la palabra que tú has destinado en esta tarde a todos los corazones, y te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Vamos a dar inicio, hermanos, y bueno, este tema, les decíamos, es muy importante y muy edificante, y es la oración con Jesús. Y bueno, hermanos, como a manera de introducción, me gustaría, yo creo que todos conocemos o tenemos ya un concepto de qué es la oración, y es que ese es el medio de comunicación que nosotros tenemos y al cual nos dio acceso el Señor Jesús para poder entablar ese vínculo, esa relación con nuestro Padre Celestial. Y ahora lo vamos a abarcar desde la mirada del Señor Jesucristo en 3 oraciones que estoy segura que ustedes las han leído, les han impactado, y con la ayuda de Dios hoy haremos este estudio de esas 3 oraciones, y para nosotros fue de gran edificación y esperamos que para ustedes también lo sea. Que esta oración, la oración nos sirve y es ese medio en el que usted y yo podemos llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones y aquello tal vez que nos perturba ante el Señor, esperando siempre que se cumpla su voluntad, pero nosotros desechando esa carga que pudiera simbolizar para nosotros y arrojarla en el Señor. Vamos a iniciar con esta primera oración que lleva por título El Padre Nuestro. Y bueno, seguramente ustedes lo han leído repetidas ocasiones en la palabra de Dios y hemos conocido esta oración como la oración modelo. Sin embargo, también esta oración es conocida como la oración de los discípulos. Y para poder iniciar, me gustaría que tomáramos atención también sobre las advertencias que el Señor nos da con respecto a qué no hacer en la oración. Y es que el Señor nos pide que no hagamos, que no es necesario que se repitan las palabras de manera consecutiva para que el Señor nos escuche. El Señor desea, anhela que usted y yo presentemos delante de Él una oración sincera del momento en el que estamos atravesando, pero que sea expresada con esa sinceridad de nuestro corazón. El Señor quiere no que solo repitamos esta oración y que no lleve ese sentido que Él anhela, ese vínculo, y nosotros descargar en Él aquello que nos inquieta. La palabra de Dios nos advierte, Él dice, no usen vanas repeticiones ni que busquen esa palabrería y crean que por tanta palabra que ustedes expongan, voy a escucharlos, ¿no? Él quiere una oración sincera y aquello que nuestro corazón anhela decirle a nuestro Señor. Y también nos advierte que no sea una oración vana, sino que lleve ese sentido de orientación en Él. Y esta oración lleva una estructura que se divide en 2 áreas y vamos a poder contemplarla. En la primera parte, cuando nosotros elevamos, esa oración va dirigida hacia el Padre.
Y en la segunda parte habla de nosotros, de aquello que nosotros vamos a exponer y esas peticiones que vamos a poner delante de Él. En nuestra primera parte vamos a ver cómo está dividida y vemos que viene Padre nuestro que estás en los cielos. Y viene Padre nuestro. Y es esta parte que el Señor nos invita, el Señor que tú... vemos esta cita también en Lucas cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, así es como se va a llevar a cabo la oración. Y vemos cómo el Señor nos invita a llamar Padre a Dios. Él, desde su perspectiva como hijo, llama Padre al Señor y a nosotros nos invita ya. Si usted ha aceptado al Señor, somos hijos adoptivos del Señor y por lo tanto podemos llamarle Padre. Y en Isaías 64:8 nos menciona, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos somos obra del Señor y por lo tanto te amamos y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y fíjense, cuando nos dice esta parte, nuestro, lo hacemos propio. Es de nosotros, es nuestro Padre. Y dice hay una parte en la palabra de Dios cuando los discípulos le dicen, Señor, aquí fuera están tu madre, tus hermanos y vienen a verte. Y algo tan bello que el Señor responde y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos en la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Entonces es tan hermoso ver que el Señor contempla y considera desde ahí que somos parte y que podemos dirigirnos al Señor como nuestro Padre. Y también que está en los cielos, quiero compartirles esta parte de la palabra que dice así, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y el verso 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esta parte de nombrar que estás en los cielos es nombrar su soberanía sobre toda su creación, sobre todas sus criaturas que somos todos nosotros. Vamos a ver ahora esta parte que habla y dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver o cómo tratar, cómo entender esta parte de santificado sea tu nombre? ¿Qué quiere decir? Que el Señor debe de ser santificado a través de nuestro desarrollo, que nos vean los demás y que ellos se inclinen a darle la gloria y la honra al Señor y sea santificado y glorificado su nombre. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, hermanos, que todo lo que usted y yo hagamos en el nombre del Señor sea para su gloria y que aquellos que están a nuestro alrededor puedan darle la gloria y la honra al Señor de manera permanente, de manera constante, que las decisiones que tomamos, las acciones que hagamos siempre sean para honrar al Padre y es darle ese lugar de soberanía sobre cada uno de nosotros, así como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 del verso 16 al 20 que voy a permitir leer. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios, hermanos. Podemos entender aquí que todo es para la gloria y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiera nosotros cada que hagamos algo, hermanos, podamos tener eso en mente. Las acciones que vayamos a realizar, decisiones que debamos de tomar, el lugar donde nos encontremos, ya sea en el trabajo, en todos los medios en los que nos desenvolvamos, siempre busquemos que el nombre del Señor sea santificado, sea glorificado, incluso por aquellos que no le conocen. Venga a tu reino. En esta pequeña frase es manifiesto el deseo, el anhelo del cristiano de que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y es que cuando hablamos de el rey, que venga a tu reino, no se refiere a una localización geográfica, sino a la soberanía y el gobierno teocrático de Dios en nuestras vidas. Esto es algo muy importante, el pedir que el Señor gobierne nuestras vidas. Pareciera difícil, ¿no? Porque muchas veces tenemos objetivos, tenemos metas que queremos alcanzar, pero que dentro de esas metas muchas veces no está Cristo. Sí, es la satisfacción personal, es el anhelo material que pudiéramos llegar a tener, pero que no participa y que no está dentro de la voluntad del Señor. Es por eso que nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, busquemos siempre ese gobierno del Señor y preguntad al Señor. Muchas veces nos podemos encontrar diversas situaciones que nos llevan a tomar decisiones y a veces las tomamos sin consultar a quien deberíamos consultar y decir, Señor, ¿tú qué quieres para mí? No sé, podría ser tal vez un empleo y decir, wow, esto me sorprende, pero preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Esto es lo que tú quieres para mí, el propósito que tú tienes en mi vida es para que sea conforme a tu voluntad. Y si no lo es, tal vez va a ser difícil desechar esa oportunidad, pero pidiendo al Señor que ese gobierno y esa soberanía sea sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Dice aquí la palabra, y es una promesa, todas las cosas serán añadidas. Todo aquello que necesitemos será provisto por el Señor. Sí. Y hay un verso más que está en Mateo 19, 23 y 24 que dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no es que el Señor se oponga al que usted prospere, no, sino que nos equivoquemos de reino y pongamos el reino material sobre el reino de Dios, sobre la soberanía de Dios y ese gobierno que nosotros lo ponemos en nuestro hogar. Vamos a ver cómo reina esa amabilidad, esa cordialidad, porque está capitaneando nuestro hogar o el área, que todas las áreas deberían de estar caminadas a la soberanía del Señor, a su gobierno. Vamos a ver cómo se van a acomodar de una manera hermosa en la que todo será armonía, siempre y cuando pidamos y permitamos y le pidamos al Señor que sea Él, su reino, el que esté en medio de nosotros. Dice la siguiente frase, hágase tu voluntad. Y va muy aunado a lo que veíamos anteriormente en Venga a tu reino, y es hacer la voluntad del Señor, complacerlo. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo hacer la voluntad del Padre, aún en la situación más difícil. Y Él obedeció. Entonces, nosotros que nos llamamos cristianos y que seguimos el ejemplo de Cristo, y por eso es que los hacemos llamar cristianos, debemos someternos a la obediencia para cumplir la voluntad del Señor. Dice el Salmo 103, 20 al 22, alaben al Señor todos los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí,
Alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, todo lo que soy, alabe al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todos hagamos la voluntad del Señor. ¿Cuál es el apóstol Pablo nos dice que la voluntad del Padre es perfecta y agradable, porque es bien, y que todas las cosas son a bien, ¿no? Lo menciona el apóstol Pablo y es maravilloso ver cómo el Señor nos va llevando, y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, vamos a ver cómo va creciendo nuestra vida también y nuestro conocimiento del Señor, y cómo de alguna manera nuestra vida se somete voluntariamente a cumplir la voluntad del Padre. También nos menciona esta parte de la historia que a mí me agradó y me impactó mucho cuando yo lo leía en Juan capítulo 4, 31 al 34, cuando los apóstoles le dicen, preocupados porque el maestro, el Señor Jesús, comiera, le dicen, pero ven y come, ¿no? Y el Señor le dice, es que yo tengo una tarea, ¿no? Estoy parafraseándonos. Y es esta parte donde dice el Señor, dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que haga la voluntad de el que me envió y que acabe su obra. Qué bello es siempre cómo el Señor se sometió su voluntad a hacer la voluntad del Padre. Y cuando nos referimos a que está en los cielos, es porque Él lo gobierna. Hay muchos versos en la Biblia nos mencionan esto, pero yo quisiera solamente enfocarme en Colosenses 1, cuando dice que Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible e invisible, y que Él está desde los cielos mirando. Y el verso 20 me impacta porque dice, Cristo reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de esta estructura, donde habla de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es que es de esperarse que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, por lo tanto, también llevamos a Él todas nuestras necesidades. Y en esta fracción nos habla precisamente sobre esas peticiones que nosotros podemos hacer al Señor y verlo como nuestro proveedor, como aquel que sustenta nuestras vidas, y todas las cosas de que nos habla que las serían añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Y dice esta otra frase, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos invita a primero perdonar, porque el Señor ya nos perdonó. Amén. Todos nuestros pecados fueron llevados por Él en la cruz. ¿Y cómo no hemos de perdonar si nosotros ya fuimos perdonados? Es entonces llevar al ejercicio el perdón que ya recibimos, entonces ahora nosotros otorgar ese perdón. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué importante es tomar conciencia de lo que realmente nos da esta palabra de Dios, y nos dice que de manera constante estamos pecando, pero también el Señor en su gran misericordia nos está otorgando el perdón. Y esta última frase nos habla y nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta frase, cuando se menciona y no nos metas en tentación, en algún momento yo escuchaba a alguien que decía, ¿cómo el Señor? Y nos aclara en el libro de Santiago, se nos aclara, nos dice, no, el Señor no tienta a nadie. Se lo voy a permitir leer para mejor claridad para ustedes. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es entonces que nosotros si hay alguna área de nuestra vida que creemos que por la cual podemos ser seducidos, exactamente es eso, llevársela al Señor y decirle, Señor, no permitas
que esta situación o esta área de mi vida sea piedra de tropiezo para yo cumplir tu voluntad, para someterme delante de ti. Entonces es a esto a lo que se refiere, a que llevemos al Señor todas estas situaciones para que seamos librados de la tentación. Y este último texto que nos dice, y es una recomendación que nos da el Señor Jesús, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí nos da 2 herramientas de las cuales nosotros podemos echar mano para evitar caer en tentación. Llevarlo siempre en oración delante de Él y ayunar. Y para concluir este pequeño segmento de esta oración, hermanos, dice así, el Señor Jesucristo nos enseñó una herramienta indispensable como cristianos, que es la oración. La pregunta es, ¿estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús en la oración? Medítelo y usted mismo haga el ejercicio y en esta estructura que vimos, usted analice y diga qué partes pudiera estar omitiendo en las oraciones que eleva al Señor y cuál puede ir metiendo en ese lugar para que esté en esa recomendación que el Señor nos da. Sí. Continuamos con la siguiente. Bueno, hermanos, a mí me corresponde la oración del Getsemaní. Este pasaje bíblico se comprende desde Lucas 22, versículos 39 al 46. Y bueno, de alguna forma aquí le pusimos un subtítulo que es la petición más ferviente y sincera que en toda la Biblia podríamos encontrar, porque el Señor Jesucristo es el verdadero Dios, un verdadero hombre, y Él en su perfecta voluntad clamó, pidió, pero me gustaría que fuéramos al pasaje, que lo leyéramos. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, aquí podríamos platicar acerca de un contexto previo. El Señor Jesucristo acababa de celebrar la última cena con sus discípulos, en un lugar donde se habló de lo que habría de venir, y sale de esa comodidad del aposento alto y se dirige al huerto de Getsemaní. ¿Y qué sucede? Que lleva a sus discípulos, con excepción de Judas, porque sabemos que viene la traición de Judas, pero se dirige con todos, y en específico lleva a 3 de sus discípulos más cercanos a él cuando él empieza a orar. Y bueno, a mí me gustaría que tomáramos en cuenta esto, y voy a empezar a hablar un poco del significado espiritual de este pasaje. La historia humana empezó en un huerto, y esto lo vemos en Génesis 2, del 7 al 25, así como el pecado humano también se generó, y lo vemos esto en la Biblia en Génesis 3. Para redimirnos, la historia total llegará a la culminación en una ciudad jardín donde no habrá pecado. Esto también lo encontramos en Apocalipsis 21 al 22. Pero entre el huerto en donde el hombre falló y el huerto donde Dios reina, este es Génesis y Apocalipsis, se encuentra el huerto de Jesús, donde él acepta la copa de la mano del Padre. El primer Adán se reveló en el huerto del Edén, y el postrer Adán, de acuerdo a 1 Corintios 15:45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Se sometió en el huerto de Getsemaní el Señor Jesucristo y trajo vida y salvación a todos los que en él creen. El resultado esa noche afectó tanto el cielo, la tierra, el infierno, y se extiende y se extenderá hasta las más lejanas eras de la eternidad, porque sigue y seguirá, y esperamos que las promesas del Señor Jesucristo regresen y vuelvan, y nosotros, como los que hemos creído en Él, podamos celebrar esa próxima venida del Señor Jesucristo. Y bueno, aquí hay algunos aspectos importantes a considerar que a mí me gustaría compartir. Primero, que solo 3 de los 4 evangelios, que es Mateo, capítulo 26, Marcos, capítulo 14,
y Lucas 22, como ya lo acabamos de leer, mencionan acerca de la oración que el Señor Jesucristo hace en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní se encontraba en el Monte de los Olivos y Getsemaní significa prensa de aceite. Y aquí me gustaría, estoy poniendo una imagen que se alcanza a ver cómo en su momento se prensaba para sacar el aceite. Ponga atención porque ahorita más adelante vamos a retomar un poco para que venga esa imagen a su mente. ¿Qué otros aspectos importantes hay aquí? Jesús dice la palabra y lo señala más específicamente en Mateo 26:44. El Señor Jesús oró 3 veces y dice que dejándolos se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Otro de los aspectos que podemos sacar de estos pasajes bíblicos en similitud los evangelios, podríamos decirlo, que hablan de la oración del Getsemaní, es que dice sus discípulos lo acompañaron hasta el huerto. Ya lo había comentado previamente, y solo 3 fueron invitados a estar más cercanamente, dice como a tiro de piedra, ¿verdad? Muy cercanamente es la relación, y es Pedro, Juan y Jacob. Esto lo vemos en el libro de Marcos. Otro aspecto que también deberíamos de considerar dentro de esta oración es que la presencia de un ángel lo fortaleció. Lucas es el único libro que menciona acerca de este hecho. Y aunque no fue liberado de sus sufrimientos, fue fortalecido y consolado para que lo soportara. Otro aspecto, dice, ¿cómo se llama? Otro aspecto más es que sudó grandes gotas de sangre. Esto lo vemos en el versículo 44. Algunos estudiosos de la Biblia señalan que quizás Lucas tuviese en mente una escena de unción, no la habitual con aceite, sino una que aludía al ungimiento en sangre. Porque la palabra dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También el Señor Jesucristo menciona, Abba Padre. Lo vemos en Marcos 14:36. Expresa con ello una relación única de plena comunión y confianza del Hijo con el Padre. Cuando el Señor Jesucristo lo menciona en Marcos, dice y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Y entonces vamos a ver ahora qué ejemplos de Jesús advertimos en esta oración, porque estamos hablando de la oración del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo esta oración para sí mismo y presentarla delante del Padre. Y vamos a ver que su sufrimiento fue más grande de lo que uno pudiera imaginar. ¿Y se acuerda esa prensa de aceite que veíamos? La Biblia menciona al Señor Jesucristo como varón de dolores. Imagínese lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Él estaba consciente de que el momento de la crucifixión no sería fácil, pues llevaría sobre sí los pecados de toda la humanidad. Jesús estuvo muy triste, dice la palabra, hasta la muerte. Y si pensamos en el significado de Getsemaní, esa prensa de aceite, podríamos imaginarnos el dolor que atravesó, porque Isaías 53:5 dice, molido fue por nuestros pecados. El Señor Jesucristo estaba preparándose para presentarse ante el Señor por nosotros. Y entonces vamos a ver que también el Señor Jesucristo oró por sí mismo de una manera persistente. Habíamos visto que el Señor oró 3 veces. Y a pesar de sus circunstancias, las 3 veces se sometió a la voluntad del Padre en rendición de amor. Eso se muestra. El Señor estaba comprometido, lo intentó de alguna forma presentar al Señor su situación, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero fueron 3 veces, fue insistente. Algunas veces usted se ha puesto a pensar cómo ora cuando se presenta ante una lucha, ante una prueba. Creo que es el momento donde más insistentemente vamos al Padre, ¿verdad? Y aquí vemos al Señor Jesucristo siendo ejemplo de esa situación. Y bueno, a pesar de las circunstancias, también es otro ejemplo del Señor Jesucristo, aún animó a sus discípulos, porque el Señor sabía lo que iba a venir. Sus discípulos no entendían todavía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar.
Y en algunos decían, en Lucas decía que por tristeza se quedaron dormidos. En otro evangelio dice que por cansancio. La realidad es que el Señor Jesucristo los había llevado para sentir el apoyo. ¿Cuántas veces usted no ha querido sentir el apoyo de las personas cuando usted pasa por una prueba y que esas personas realmente oren como se comprometieron? El Señor Jesucristo, aquí lo estamos viendo, todavía se acerca a ellos y les dice que velad, llorad, porque la verdad la carne es débil, porque sabía lo que iba a venir. Otro ejemplo que aquí vemos es que su oración fue ferviente y sincera. Sabía que pronto sería ridiculizado, azotado, maltratado, burlado. Por eso expresó al Padre su angustia. Él no tenía miedo de morir, sino sabía el costo que él iba a tener que enfrentar, pero era verdadero hombre al momento de que estaba pasando todas esas circunstancias. La Biblia dice que 3 veces oró, y esto también nos habla de un corazón tierno, un corazón dispuesto, aplastado y herido en mortero de amor por el peso aborrecido del pecado, no el suyo, sino el de nosotros. Y la segunda carta a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. También el Señor Jesús fue obediente a pesar de que su oración no tuvo la respuesta de la forma que él rogaba al Padre. En lugar de pasar de esa copa, un ángel le fue enviado para fortalecerle. Jesús sabía que el costo de su obediencia traería la expiación de nuestros pecados. Y por último, porque hay muchos ejemplos, pero el tiempo no nos alcanza, no temía la muerte. Porque podríamos decir, el Señor Jesucristo no quería morir. No, el Señor Jesucristo sabía que iba a morir. No estaba batallando con la voluntad del Padre, ni se resistía, sino que como hombre perfecto sentía la terrible carga del pecado. Él no había conocido el pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pecado y nos sentimos mal? Imagínese el Señor Jesucristo cargando el pecado no de uno, sino de toda la humanidad. Y entonces, no fue el sufrimiento el que lo abrumó grandemente con tristeza y angustia, sino el sentirse abandonado, porque él nunca se había separado del Padre. Y él estaba a punto de separarse del Padre, que sería hecho pecado, como ya les había comentado, por nosotros. Él siempre había experimentado esa intimidad con el Padre. Y bueno, ahora podríamos pensar, ¿cómo puedo aplicar este ejemplo del Señor Jesucristo en nuestras vidas? En nuestra vida de oración. Y entonces, Cristo nos mostró cómo reaccionar cuando la voluntad de Dios incluya más dolor que el que creemos que podemos soportar. Todos pasaremos, de alguna forma, por un Getsemaní en nuestras vidas. En enfermedad, falta de empleo, abandono de algún ser querido. Pudiera ser alguna lucha emocional que tengamos, una depresión. Todos los hijos de Dios hemos de pasar porque también nosotros hemos sido perfeccionados a través de creer en el Señor Jesucristo y seremos probados. El Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Entonces, realmente, el que nosotros pasemos por un Getsemaní en lugar de alejarnos del Señor nos tendría que acercar. También nuestras peticiones en todo tiempo deben ser fervientes ante el Padre. Veíamos al Señor Jesucristo orando y orando. A veces nos rendimos. Entre la lucha fuerte, a veces decimos, ya le pedí a Dios, no me oyó o no me quiere contestar y abandonamos. Dice el Señor que clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué otro ejemplo podemos aplicar en nuestra vida? Que tenemos que aprender que nuestra oración no siempre será contestada de la forma que pedimos. El Señor pedía pasar de esa copa y lo que obtuvo fue que fue enviado un ángel para fortalecerle. Muchas veces el Señor dirá no a nuestras peticiones, pero no para hacernos daño, no para fallarnos, sino porque Él sabe mejor lo que nos conviene. Decía la hermana Eliana, ¿no? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el Señor sabe lo que está haciendo. Cuando le conocemos, sabemos que podemos descansar en sus manos. Y bueno, por medio de la oración también podremos someter nuestra voluntad a Dios.
Hay cosas que a veces nos resistimos, pero si oramos de corazón, si vamos al Padre, sabemos que podemos someter nuestra voluntad, que nos ayudará, porque el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Otra de las cuestiones que también tendríamos que aprender de todo esto es que, por más solos que nos sintamos, siempre recordemos que por medio de la oración seremos fortalecidos. Y ahí aparece como el ángel, ¿no? Eso es algo que tenemos. A veces nos sentimos solos, pero créame que cuando nos humillamos ante el Señor está contestando. Y la primera respuesta a su oración es que usted se va a levantar de orar con paz. También podremos ver que podremos conocer la voluntad de Dios si pasamos tiempo con Él. A veces le decimos, es que no sé lo que quiere Dios. Hermano, ríndase al Señor. Ore como el Señor Jesucristo y va a ver cómo va a obtener la respuesta a la voluntad de Dios. También si Cristo pudo admitir con sinceridad su necesidad ante el Padre, también nosotros podemos hacerlo. A veces decimos en orgullo, mal entendido, decimos, es que el Señor ya lo sabe, ¿para qué se lo digo? ¿O no han escuchado ustedes, hermanas, que los hermanos dicen, el Señor ya lo sabe? Pero no, lo que quiere el Señor es tener una relación real y personal con nosotros. ¿Y qué implica eso? Que platiquemos con Él, que le dediquemos tiempo. Y bueno, por último, la voluntad de Dios siempre debe ser nuestro objetivo en oración y en nuestra vida. Siempre tiene que ser. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la oración. El Señor Jesucristo pudo ser obediente hasta la muerte de cruz porque tenía una intimidad con el Padre muy grande. Y aquí, solamente para concluir, porque ya el tiempo es poco, podría yo decir que los discípulos se cansaron y no oraron, si ustedes recuerdan en el pasaje. Y entonces cuando vienen por el Señor Jesucristo en la turba, el Señor Jesucristo está fortalecido, estuvo orando, pero los discípulos, ¿qué hicieron? Tomaron la espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les hacía más fácil corresponder hacia una agresión o una presión, pero el Señor Jesucristo contestó de la mejor manera. Y entonces aquí viene una pregunta para usted. ¿Resistiremos el momento de la prueba? ¿Podremos decir con espada? ¿A nuestra forma o a nuestra manera? ¿O someteremos nuestra voluntad a Dios? Piense esto, hermano. ¿Qué sería para usted mejor? ¿Someterse a la voluntad de el Señor o responder con sus propias fuerzas? Dejo el lugar a mi hermana Elvira. Gracias. Y estamos ya en este tercer punto que nos ocupa acerca de la oración que nuestro Señor Jesucristo dejara como un modelo maravilloso. El Señor nos enseña a hacerlo siempre. Y la oración que corresponde en este momento es la bellísima oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Una mirada al corazón redentor. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Juan 17, 9 al 10, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando hablamos de oración decimos el acercamiento y la dependencia que el Señor Jesucristo tuvo con el Padre. Es el sacerdote que vamos a ver en la narración de este capítulo y cómo nos va llevando de la mano de una forma maravillosa, hermana Eliana y hermana, que lo vamos a ver, hermana Elvia. Dice la palabra de Dios, Padre. En el momento en que le dice Padre, la palabra Padre significa el amigo. Para nosotros sería el protector, el dador de todas las cosas. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Vamos a ir viendo cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció. Sus labios santos pronunciaban al Padre una oración que quedara escrita en el libro santo y que ha sido traducida en todos los idiomas y que en todo el mundo al abrir ese libro, ahí encontramos el modelo de una oración del Hijo de Dios. Y continuamos.
La oración sacerdotal de Jesús en este evangelio es la más larga y registrada en los evangelios. Jesús ora justo antes de ese momento que él estaba viviendo. Es un momento en que él está teniendo una comunión íntima con el Padre. En esta comunión íntima con el Padre, hace una oración por él mismo, que vamos a ver más adelante. Pero no se olvida de sus discípulos porque estuvo con ellos. Pero además agrega por todos los creyentes futuros. Es decir, qué maravilla por los que han de creer. Por el drogadicto, por el pobre, por el mendigo, que tal vez dentro de un año o 2 o 3 meses o en la campaña que pensamos hacer, ahí el Espíritu de Dios lo toque. Esta oración refleja su papel como sumo sacerdote y marca un momento clave antes de su sacrificio en la cruz. 3 partes de la oración, muy importantes de considerar. Quisiéramos, queridos oyentes, dejar en su corazón la importancia de una oración del Hijo de Dios. Cuando tú y yo cerramos nuestros ojos y entramos en esa comunión, lo hacemos creyendo que el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero algo pasa en nuestro ser. ¿Qué pasaba en Jesús, el Hijo de Dios? Nos podemos imaginar, hermanas, qué pasaba en el corazón de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentía? Era un momento especial el que él está viviendo. Podemos sentirlo a través de la fe. La unidad y gloria compartida y el amor eterno que él deja completamente sembrado en el tiempo que estuvo en la tierra. Jesús ora por sí mismo. Lo podemos ver en la palabra bendita del Señor, en este pasaje que vamos a ver más adelante. Pide ser glorificado para glorificar al Padre. Glorificar significa que se le reconozca. Y vamos a ver por qué se le va a reconocer. Él está hablando antes del sacrificio sublime, maravilloso que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí él dejaría su vida. Ahí derramaría su sangre preciosísima. Y esa sangre hasta nuestros días tiene todo el poder para salvar, para sanar, para redarguir, para convertir al hombre pecador en un hombre de bien. Él dice, pide ser glorificado, pero además declara haber cumplido su misión, dar vida eterna a los creyentes. La misión que él deja cuando está en la tierra, la hizo. Él dice haber cumplido y lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Lázaro. Cuando Lázaro le dicen, maestro, Lázaro ha muerto. Y el Señor dice con palabras contundentes, Lázaro duerme. Ahí despierta en el corazón de cada uno de nosotros una fe contundente. Tú dices esto, pero yo digo lo contrario. El poder de Dios glorifica al Padre en todo momento. Y entonces dice, ha cumplido la misión. Estuvo hablando del Padre. Nadie hubiera conocido al Padre si el Hijo no hubiese venido a la tierra. Dice, dar vida eterna a los creyentes. Todos tenemos esta fe. Y lo va usted a escuchar nuevamente más adelante. Todos creemos y queremos tener una vida eterna con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Unos se adelantan y otros llegaremos después y otros vendrán después de nosotros. Pero el saber que si estamos en su camino llegaremos un día con Él, esto conforta nuestro corazón. Desea volver a la gloria que compartía con el Padre antes del mundo. ¡Qué maravilla! En medio de ese momento de pasión y de dolor que iba a vivir,
Él desea estar con el Padre como estuvo en un principio, en esa gloria que compartía con el Padre. Continuemos, esto está maravilloso. Jesús ora por sus discípulos. En este tema de protección, la santificación y envío de su vida a la tierra, busca la unidad, intercede por su protección espiritual. Desde luego que Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder. Y pide al Padre, Padre, si quieres, haz pasar de mí esta copa. ¿Cuál sería el pensamiento del Hijo? ¿Pudiéramos pensarlo, hermana Iliana? ¿Pudiéramos pensarlo, amigos oyentes? Si quieres, es decir, Él estaba dispuesto y sabía que iba a padecer. Pero no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Pero además pide la unidad, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Cuánto tiene que ver mucho la unidad, queridas hermanas, en la iglesia, en el hogar, en nuestra vida con los que estamos sirviendo al Señor? En la unidad van a suceder muchas cosas maravillosas. Que el Señor actúe, que nos entregue esas promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras. La unidad rompe todo yugo, la unidad derriba toda indiferencia, la unidad llega a lograr las grandes bendiciones del Altísimo, porque Él las prometió y lo dijo así: que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y santificación por la palabra. La palabra de Dios es santificada y esa palabra en nuestro corazón logra el cambio, la transformación a nuestra vida. Reconoce que el mundo abomina a los creyentes porque no son del mundo. No somos del mundo, estamos en él. ¿Quién fue el que dijo? No te pido que me quites del mundo. ¿Quién fue el que dijo? Pablo. No te pido que me quites del mundo. Oh Dios, mi vecino, mi amigo, el de enfrente, el que pelea por el auto, etcétera. Oh Señor, pero no te pido que me quites del mundo. Es decir, no quiero, Señor, que ya me lleves hoy, pero que me ayudes a vivir en él. Esta es la voluntad del Padre. Y Jesús ora por todos los creyentes. Unidad, gloria compartida y amor eterno. Pide unidad entre los creyentes como la del Padre y el Hijo. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Desea que todos estén en Él y vengan a su gloria. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos tomamos de la mano y lloramos? Se siente la presencia del Señor de forma perenne. Amén. Y le pedimos por una sola petición. Y no dejamos de orar hasta que el Señor se manifiesta. Sí, dice la palabra que cuando dos nos ponemos de acuerdo, el Señor escucha. Amén. Y además tomar su mano. Y no tomamos la mano de un desconocido, pero la fe nos une y su Santo Espíritu también. Y entonces entramos en una comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Desea que todos estén con Él y vean su gloria. Sí, tenemos visto que nuestros padres ya están con Cristo. Amén. Y un día el Señor nos llamará y estaremos con Él. Afirma que el amor de Dios debe morar en ellos. Gloria a su nombre. Y vamos a continuar. Los aspectos teológicos y espirituales. Amigos, de verdad, el orar a Dios es algo maravilloso. Pero el ver el modelo de nuestro precioso Salvador cuando ora al Padre es un ejemplo real de quien dio su vida por nosotros. Jesús como sumo sacerdote, como Aarón, intercede por el pueblo, pero ahora con un sacrificio eterno. Entonces en el Antiguo Testamento entraba el sacerdote solo una vez al año y entraba para expiar los pecados del pueblo. Nos imaginamos todos afuera, esperando la voz de un hombre que llegaba hasta el altar. Pero además
Ahí pedía él solo al Padre. Sin embargo, el sacerdote que pudo llegar hasta el lugar santísimo y que rompió el velo y que nos hace a nosotros poder entrar a ese altar, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora ya no necesitamos de un hombre que nos detenga en la entrada del templo para que Él solo entre hasta el altar y lleve mis pecados y yo se los platique a Él. No, amigos. Ahora el sacerdote de sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo una vez y para siempre. Él murió en la cruz del Calvario, pero no está muerto ni crucificado. Fue sepultado, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Intercede por ti y por mí. A Él damos la gloria de Dios. La muerte en la cruz es presentada como el acto máximo de glorificación. Unidad trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Modelo de comunión entre los creyentes. Relación íntima con el Padre. Llama a Dios Padre. 6 veces destacando una relación nunca antes revelada. Es la intimidad del Hijo con el Padre. Es un momento especial, como ese que tú y yo pasamos cuando entras en esa comunión con el Padre. El Señor Jesucristo está presente y su Espíritu Santo te va llevando. Palabra por palabra tú emites y Él te oye y lo sientes en tu corazón. Es la oración como parte esencial de su ministerio. Nos gozamos en gran manera. El Señor Jesucristo como sumo sacerdote intercede por su pueblo como lo hacía Aarón, pero ofreciendo un sacrificio eterno, no repetitivo. Él lo hizo una vez para siempre. Hebreos 7, 24 a 25 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué maravilla! Somos bienaventurados, amigos. Tú que me oyes, tú que tienes ya a Cristo en tu corazón, pero tú que quizá nunca has tenido el libro santo en tus manos. Le pedimos a Dios en esta tarde que alguien llegue contigo y puedas un día constatar en las Sagradas Escrituras lo que estamos hablando el día de hoy. Hebreos 10, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te parece que estamos repitiendo las Sagradas Escrituras? ¿Te pareciera que el Espíritu de Dios te lo vuelve a decir? Sí, así es Él. La gloria de Dios en la cruz. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el acto supremo de glorificación del Hijo y del Padre. Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En Filipenses 2, 8 al 11, dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. ¿Lo escuchaste antes? Nuevamente te digo que la palabra del Señor quiere que haya unidad en tu hogar, unidad en tu familia, unidad en tu iglesia, unidad con los tuyos. Cuando eso se logre, el Señor va a derramar bendiciones. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Efesios 4, 3 al 6, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Jesús llama a Dios Padre, ya lo dijimos 6 veces,
Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. La hora ha llegado, hermanos. La hora ha llegado para ti, para que creas. La hora ha llegado en que debes acercarte a Él con toda certidumbre de fe. Dice, cada uno muestra la cercanía filial de Jesús con Dios como el Padre. Escuchamos una explicación, la del Padre nuestro. Y luego la oración de Jesucristo en el Getsemaní. Y ahora como sacerdote. Es lo esencial de su ministerio. Jesús oraba constantemente antes de cada etapa clave de su ministerio. Su vida fue una vida de oración. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida, hermana Elvia? Imperfecta ante el ejemplo del Señor Jesucristo, pero buscando siempre de su dirección para poder ser perfeccionados y llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Cómo es nuestra vida, hermano? Sí, bien dice mi hermana, o sea, al final de cuentas, delante del Señor, cantamos de manera constante. Solamente en su gracia es que podemos aspirar a poder ser parte, y somos parte por sus promesas del Señor, en parte como hijos, y podemos, como veíamos en la primera oración, llamar al Señor Padre y entrar en esa íntima comunión con Él. Así es. Y no siempre lo estamos necesitando. Siempre. Dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Así es. Y no nos levantamos poniéndonos en sus manos Así es, y fortalecidos. y pidiéndole por ese nuevo día y pidiéndole por los hijos y solicitando por lo que necesitamos. Lucas 6:12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nosotros hemos tenido de alguna forma una práctica como una velada, una vigilia, un tiempo de oración. En Juan 17, todo el capítulo, la oración sacerdotal es el clímax de su comunión con el Padre antes de la cruz. En Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere orando al Padre. Un ejemplo maravillosísimo de lo que Dios quiere. Una vida constante de dependencia a Dios, de obediencia, de búsqueda, de humildad, de unidad con nosotros en la iglesia, con los nuestros. Y yo te preguntaría, amigo oyente, ¿no será difícil imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en estos modelos de oración? ¿Será difícil? ¿Que ha sido difícil? Yo te digo que busques al Señor en oración. Búscalo solo. Tú y Él y tú, y lo vas a conocer. Busca la gloria de Dios en todo tiempo. Dale la gloria por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en tu vida y lo que hará. Vivir en unidad como el cuerpo de Cristo nos lleva a encontrar la realidad de una vida del por qué estamos aquí. Queridas hermanas, ha sido un momento especial, ¿sí? Yo creo que si la Escritura tiene escrito, no se ha dicho ni aún la mitad. En el Evangelio según San Juan, no hemos dicho quizá nada de lo grande del poder bendito de nuestro Salvador, de la unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, de lo que sus labios dijeron y quedó escrito hasta la eternidad. ¿Glorifico a Dios en mi vida diaria? Sería la pregunta. No dejes de glorificarlo. Por Él estás, por Él eres y por Él seremos cada día mejores si le buscamos. ¿Estoy cultivando la unidad con otros creyentes? ¿Será difícil, hermanillada? En el Señor, cuando uno está en el Señor, no.
humanamente, sí, porque siempre existen diferentes intereses que prevalecen. Cuando uno permanece en el Señor, viene esa unidad, ese mismo sentir, y es el que nos ayuda a poder cultivar esa unidad como hermano. Así es, así es. No será difícil. Como decía la hermana, ¿no? Humanamente sí, pero con el Señor todo es posible. Y debemos de recordar que estamos con la amada, que somos la iglesia, y va a venir por la iglesia, y la iglesia somos nosotros, y evidentemente va a venir por una iglesia limpia, blanca, resplandeciente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues permanecer en la unidad. Todos los días. Así es. Pero bueno, ¿qué hemos sentido, hermana Iliana, en la exposición de la palabra de Dios, el Padre Nuestro? Es maravilloso ver cómo el Señor nos proporciona las herramientas y esa estructura para orar, ya sea como grupo, en este caso como discípulos, de manera personal, en medio de pruebas, de dificultades, y también cuando el Señor nos da un ministerio, poner en las manos del Señor a todos aquellos a los que en algún momento servimos. Amén. ¿Qué nos dice el Padre Nuestro, hermana? ¿Qué nos dice el Padre Nuestro? Pues nos enseña, nos instruye. Y ese es el primer paso para que nosotros podamos tener esa gran comunión con el Señor, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, que nos sometamos a su voluntad y que le reconozcamos y le glorifiquemos en cada momento de nuestra vida. Cuando decimos Padre Nuestro, inmediatamente estamos cerca de Él. Inmediatamente sentimos la presencia del Padre. Inmediatamente sentimos que podemos contar con Él. Podemos sentir su mano bendita, su escucha. Nos va a oír todo lo que le vamos a decir, nos va a escuchar. Pero además tenemos la seguridad de a quién le estamos diciendo y que Él nos va a contestar. Y dice, hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino sea tu voluntad, porque la voluntad del Padre es perfecta en cualquiera de los asuntos. ¡Qué maravilla! ¿No? Y la oración del Getsemaní es maravilloso. Imaginemos al Señor Jesucristo ahí de rodillas, sus ojos cerrados y en esa intimidad para orar al Padre. Y el momento que le rodeaba, un momento especial, lejos de los discípulos, lejos de todo. ¿Qué le dice esto, hermana? Me enseña a perseverar en la oración, a entender que no soy la única que sufre, que es necesario muchas veces pasar por eso, por esa copa, para conocer más al Señor, para tener más intimidad con Él y para que el Señor me muestre su voluntad y que me ayude a llevarla a cabo. Amén. Amigos oyentes, el modelo de oración que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en esta tarde es el modelo ideal. Es lo mejor. Yo te invito en esta tarde. ¿Quisieras orar al Padre? ¿Quisieras decirle lo que en tu corazón hay? ¿Y quieres depender de Él para que Él te conteste conforme a sus riquezas en gloria? Yo te digo que estás en buen momento y que si estás en este estudio, no cabe duda que el propósito de Dios es para todo hombre y mujer que quiere acercarse a Él. Vamos a hacer esta oración. Le agradecemos con todo el corazón que hayas estado y solamente anhela nuestro corazón que esta palabra haya llegado a ti. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo y al Espíritu Santo y depende de Él y encontrarás la vida eterna. ¿Quieren orar, hermanas? Denme sus manos. Y así como lo estoy haciendo con mis hermanas,
Puedes hacerlo con tu esposo en casa, con tu hijo quizá, llámalo. El Señor quiere la unidad de tu hogar. Llámalo. Dios está con nosotros, Padre. Te agradecemos con toda el alma este momento tan especial. Este modelo de oraciones que tú nos dejas en el libro santo. Que cada vez que abro el libro, ahí está. Eres tú hablando a nuestra vida, enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, llevándonos de la mano, ayudándonos, Señor, para obedecerte, para que seamos uno como tú y el Padre, para que estemos preparados en el momento en que tú nos llames a esa vida eterna que has ofrecido a nuestra vida. Gracias te damos por el oyente, por el amigo. Gracias por las familias que ellos representan, por los hogares donde se abre esa puerta de esperanza para oír tu bendita palabra. Gracias, Padre, por tu Iglesia universal. Gracias, Señor, porque unidos venceremos sobre toda circunstancia. Damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por esta tarde maravillosa contigo. Bendito seas, ahora y siempre. Amén. Pues ha llegado la hora de despedirnos y muchas gracias. Elvira Costa, a sus órdenes. Dios les bendiga, hermanos. Fue una alegría estar con ustedes. Liliana Bella. Nuestro hermano. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos, porque sabemos que ustedes crecerán si son atentos a lo que se ha dicho hoy y que lean su Biblia y oren, hermanos, persistan en la oración. Elvia González, Dios los bendiga. La paz de Dios.